Bueno, vamos a empezar esta noche entonces en aras del tiempo y a poder estudiar juntos el material que tenemos para este día. Vamos a orar entonces al Señor, hermanos, para comenzar este tiempo de estudio discipulado. Así que los invito a que cerremos nuestros ojos e invoquemos su nombre. Amado Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, que nos permites podernos congregar por estos medios para poder estudiar tu palabra, Señor. Padre, para poder ser persuadidos por el Espíritu Santo a través de ella, Señor, acerca de lo que es necesario que nosotros hagamos para nuestra salvación, para nuestra santificación y para nuestra edificación como miembros de tu iglesia. Permite, Señor, que aprovechemos este tiempo. Quita toda distracción de nuestra mente y de nuestro corazón. Permítenos, Señor, recibir esta enseñanza para que podamos, Señor, crecer en el entendimiento de ti, Señor, de tus sagradas escrituras, de nuestros deberes como miembros de la iglesia, Señor, hacia ti primeramente y hacia nuestros hermanos también. De manera que la forma en cómo crecemos, la forma en cómo avanzamos en nuestra madurez espiritual, Señor, sea para tu gloria. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, continuamos, hermanos, con el primer capítulo de la confesión. Déjenme desplegarla acá, que trata acerca de la sola escritura. Y estuvimos hablando anteriormente acerca de la doctrina de la inspiración y vimos cómo Dios inspiró a sus santos hombres y vimos cómo la Biblia evidencia ser la verdad de Dios a través de todas las cosas que la componen en sí, a través de la celestialidad de su doctrina, la unidad de sus partes y su poder para persuadir a los pecadores. Vimos también la manera sobrenatural en cómo el canon llegó a ser recopilado por la iglesia. Vimos las reglas que la iglesia utilizaba para poder considerar un libro como inspirado o no de parte de Dios. Y vimos también que en tiempos, creo que vimos también que en tiempos de Jesús ya había un canon establecido, de cual no tenían ninguna sombra de duda que fuera la palabra de Dios. Y este era el Antiguo Testamento. Vimos que Jesús dice, la ley, los salmos y los profetas hablan de mí. Jesús está hablando de todo el canon del Antiguo Testamento. Hicimos como el canon verdadero, los 39 libros del Antiguo Testamento, los 27 libros del Nuevo Testamento, 66 libros en total, y vimos la manera en cómo Dios inspiró cada uno de estos libros a través de todos los autores, a través de todos los años, y cómo el mensaje se preservó íntegro de manera sobrenatural a través de todos estos autores, ¿verdad? Entonces, continuando con nuestra discusión, vamos ahora a poder, vamos a desarrollar la doctrina de la preservación y vamos a ver un poco de cómo el libro fue preservado, de qué manera Dios aprovisionó que este libro pudiera ser preservado en su forma original, de manera que nosotros no tengamos ninguna duda acerca de la veracidad de su contenido. Lo que vemos con esta doctrina de la preservación de las escrituras es que el mismo Dios que las inspiró a sus hombres santos fue el mismo Dios que se encargó a través de su providencia divina de preservarlas para nosotros, a través de los tiempos y a través del cuidado. Dice la confesión, mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Son, por tanto, auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa, la iglesia debe apelar a ellos en última instancia. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios,
Se sigue que han de traducirse a la lengua vulgar, la lengua vernácula, es decir, común, de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Entonces quiero invitarlos a que me acompañen a leer juntos algunas de mis notas acerca de este tema para que podamos ver de una manera superficial esta doctrina de la preservación de la Escritura. Es decir, la manera en cómo Dios preservó estas sagradas Escrituras hasta nuestro tiempo. Y vamos a empezar primero leyendo acerca de los masoretas o las escuelas de copiados. Por supuesto, hay mucho más que decir acá. Esta es una clase de 6 meses, es un seminario, es un semestre en el seminario teológico, pero de esta manera pues vemos esta doctrina, ¿verdad? Y vamos a estudiarla de una manera superficial. Así que hablemos de los masoretas. Dice acá en mis notas, los copistas del Antiguo Testamento eran muy cuidadosos. Es su cuidado lo que asegura la integridad del texto. Al presente solo hay 600 manuscritos del Antiguo Testamento. Si miran, es un número pequeño comparado a los manuscritos del Nuevo Testamento. Si alguien quería copiar las escrituras del Nuevo Testamento, tenía que ir a una escuela y ser entrenado como copista. Este grupo de profesionales se conocían como masoretas. Ellos inventaron una técnica de transmisión sistemática que asegura la integridad del texto. Vamos a ver más adelante. Masoret significa tradición. Esta es la razón por la que el texto que ellos reprodujeron se conoce como el texto tradicional, porque sigue la línea tradicional de los masoretas. El fundador de este grupo de judíos se llamaba Moisés ben Asher, y cuando murió su hijo Aarón lo sustituyó. Después de Aarón siguió Moisés ben Neftalí. Los masoretas continuaron en los años 500 hasta el 950. Hicieron muchas buenas copias del Antiguo Testamento. La más famosa es el Codex Leningradensis. Codex es un manuscrito completo. Tiene este nombre porque está preservado en el Museo de Leningrado en Rusia. Luego tenemos el Codex Alepo, que es otro manuscrito muy bueno que se guardó en Siria, pero por la inestabilidad política ha sido movido a un lugar más seguro. Ahora miremos el proceso de copiado. Miren cómo era de riguroso el proceso por el cual los masoretas copiaban el Antiguo Testamento. Dice, cuando iban a la escuela, tenían que estudiar por un año para ser copistas. Tenían unas reglas muy estrictas que seguir. Una de ellas era que tenían que copiar una letra a la vez. Seguían el documento copiando una letra a la vez. No importa si sabían la palabra, ellos tenían que copiar letra por letra, aunque sabían que decía ahora y que ellos conocen cómo se escribe la palabra ahora, ellos iban copiando A-H-O-R-A. Aunque supieran la palabra, tenían que copiar letra por letra. Nunca se les permitía copiar más de una letra a la vez sin mirar el texto original primero. Entonces, miraban el texto original, la letra A, B, B, C, C. Y así iban copiando todo, viendo la palabra, la letra primero en el manuscrito original y después copiándola en la copia que estaban reproduciendo, valga la redundancia. Había reglas para la higiene personal, para el tipo de ropa, para el tipo de pluma y tinta que usaban. Había reglas para todo. Y cuando se graduaban de la escuela de copistas, podían trabajar haciendo copias de los manuscritos. Llegaban al trabajo un día a un cuarto que tenía mesas y sillas nada más. Y tenían un tipo específico de silla y un tipo específico de mesa en el que hacían el trabajo de copiado. Cada copista tenía su mesa, tenía su silla, tenía un pergamino, tenía su pluma y tenía su tinta.
y un rabino le traía una página preciosa del manuscrito original. O sea, el rabino venía y agarraba la página que ese copista iba a copiar ese día y se la traía. No era el copista el que agarraba la página, sino que era un rabino que trataba con santidad y con gran reverencia esa página del manuscrito original que ese copista iba a copiar y se la ponía en la mesa para que él continuara trabajando, continuara con el trabajo de copiado bajo la supervisión del rabino. La persona comenzaba a copiar siguiendo todas las reglas. Si cometía un error, oiga bien esto, tenía que llamar a un rabino para que ese rabino tomara el manuscrito y lo quemara. Es ahí nada de usar liquid paper, ¿verdad? O de aquellos cores que se usaban cuando se cometía un error en la máquina de escribir. Ahí, si tenía un error, no se remachaba tampoco para poder corregir la letra, ¿verdad? A puro tachón, sino que se quemaba completa la página. Aunque fuera que la colita de la A le salió más larga, pero se quemaba completamente la hoja. Aún cuando fuera la última letra de la última palabra. Uno diría, qué barbaridad, ¿verdad? Si es la última letra de la última palabra, bien se puede hacer un colocho ahí para arreglarlo, pero no, se agarraba la hoja y se quemaba. Ellos no admitían ningún error, tenía que ser una copia perfecta. Aún cuando una vez ya terminaba esa copia, el rabí tomaba la hoja y se la llevaba al lector de prueba número 1. Ese era el primer filtro por el que pasaba. Y ese lector de prueba número 1 lo que hacía era contar las palabras de la copia. Si la copia tenía el número equivocado de palabras, aunque todas estuvieran escritas bien, aunque no tuviera errores, aunque no tuviera manchones, pero si hacía falta una palabra, la llevaban a la hoguera para quemarla. Fue que se comió una palabra o escribió una de más, pero tenía errores. Ellos sabían cuántas palabras tenía que tener esa hoja. Y si la copia no coincidía con el número de palabras en el original, entonces la copia se quemaba. Ese era el lector de prueba número 1. No importa en qué palabras se equivocaban, ellos querían perfección. Aún cuando tenía el número correcto de palabras, no había terminado. El lector de prueba número 2 empezaba a contar la cantidad de letras porque ellos sabían cuántas letras tenía el original y cuántas letras tenía que tener la copia entonces. Así que ese era el filtro número 2, contar letra por letra. Y si había un número incongruente con el número de letras, se quemaba la copia. Si el número correcto de letras y palabras estaba bien, entonces el rabí llevaba la copia al lector de prueba número 3. Este es el tercer filtro. Entonces recuerden, el filtro número 1, contar palabra por palabra. Filtro número 2, contar letra por letra. Ahora viene el lector de prueba número 3. Este lector comenzaba a contar las letras de principio a fin, de adelante para atrás y de atrás para adelante, porque estaba buscando la letra que debería quedar en el centro de cada página. La letra del centro tenía que coincidir entre el original y la copia. Y si encontraba que la letra en el centro de la copia era equivocada, quemaban el documento. Si pasaba las 3 pruebas, ellos tenían certeza de que tenían una copia fiel. Y así, la copia era llevada con los originales. Comenzaban el proceso nuevamente, a escribir letra por letra, hasta terminar. Luego era pasada al filtro número 1, a contar las palabras, filtro número 2, a contar las letras, filtro número 3, a encontrar la letra que quedaba en el centro del documento. Pasaba, se llevaba a la copia fiel, se sacaba otra hoja para que el copista continuara con su trabajo. Es un proceso bastante riguroso y bastante arbitrario. Así que hay muy poca variación
en las 615 copias existentes del Antiguo Testamento. En 1947 se descubrieron los rollos del Mar Muerto. El texto masorético de hoy fue producido en el año 1000, pero los manuscritos del Mar Muerto fueron producidos en el primer siglo. Y ellos estaban muy emocionados queriendo comparar la copia de Isaías que tenían, el manuscrito de Isaías que tenían del primer siglo, que encontraron en el Mar Muerto, con el de los textos masoréticos que fue escrito 1000 años después, y se dieron cuenta que no tenía mucha variación. Ellos estudiaron los textos por 5 años y cuando terminaron publicaron los resultados y descubrieron que no había diferencia entre el Isaías del primer siglo y el Isaías del año 1000. Por lo tanto, tenían la certeza que el proceso de copiado que establecieron los masoretas era un proceso infalible. Así que el copiado fue cuidadoso y fue consistente por 1000 años. De manera que la integridad del Antiguo Testamento se basa en ese cuidado que tuvieron los copistas. En cambio, la integridad del Nuevo Testamento se basa en el hecho de que tenemos muchas copias para comparar. Hay alrededor de 6,000 manuscritos del Nuevo Testamento. El fragmento más viejo descubierto se llama John Ryland. Lleva el nombre del arqueólogo que lo descubrió. Esto es del Nuevo Testamento, ¿verdad? Basado en la ubicación del descubrimiento, se decidió que pertenecía a la época entre el 117 y 139 después de Cristo. 139 años después de Cristo. Al frente del manuscrito se encuentra Juan 18 del 31 al 33 y en la parte de atrás los versos del 37 al 38, siempre de Juan 18. Y esta es una imagen de muestra de ese manuscrito Ryland entre el año 117 y 139 después de Cristo. ¿Verdad? Al frente, Juan 18, del 31 al 33, y en la parte de atrás, del 37 al 38. Juan escribió el Evangelio en el año 90. Esta es una copia de 20 años después de que Juan la escribiera. No sabemos si es copia del original, pero podría ser porque el original estaba aún disponible 25 años después. Ahora, ¿qué tenían los líderes que decir del proceso de copiado y transmisión y la importancia de los leccionarios? Un leccionario es un libro escrito por un pastor donde los pastores solían escribir sus sermones y ellos solían escribir el texto sobre el cual estaban predicando. Los pastores cuando iban a predicar el domingo escribían su sermón y escribían el texto que era la base de su predicación. Las citas que fueron encontradas en los leccionarios y el tipo de citas que existen. Hay 3 tipos de citas que nosotros podemos encontrar. Está en primer lugar la cita exacta. Es lo que queremos decir cuando hablamos de una cita. Si van a dar una cita exacta de Juan 3:16, le escriben palabra por palabra como aparece en el Nuevo Testamento. La cita suelta es una paráfrasis, es decir, es un resumen o una exposición en sus propias palabras de lo que dice el texto. Da la idea de un texto, pero no es palabra por palabra, no es textual. Es muy sutil en el flujo de una predicación. Siempre uno tiende a hacer referencia a un pasaje sin citarlo de manera textual, sino que haciendo una paráfrasis. El flujo de la predicación nos permite hacer eso. Si estás predicando del amor de Dios, podrías dar una cita exacta de Juan 3:16. Juan escribió porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa es exacta. Pero más a menudo se usan citas sueltas, por ejemplo, diciendo, Dios tanto amó al mundo. Eso captura toda la idea de Juan 3:16, pero no es palabra por palabra, sino que es una paráfrasis. Luego tenemos la alusión, que es una referencia que se hace acerca de un verso. Por ejemplo, podemos saber que Dios ama al mundo. Eso nos dice Juan. Esa es una alusión, hace referencia al texto de Juan 3:16. No estoy citando ni parafraseando, solo aludiendo el hecho de que hay una declaración que afirma
lo que yo estoy diciendo. Así que todos estos tipos de citas tienen su lugar. Lo que tienen todas en común es que el verso debe estar presente en el texto antes de citarlo. ¿Verdad? Todos estos leccionarios hacen referencia a estos textos, ya sea por una cita textual, por una paráfrasis o por una alusión. Lo que esto nos prueba es que hay un versículo para probar lo que voy a decir. Y a veces notamos que las citaciones en el Nuevo Testamento son ligeramente diferentes a las que aparecen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Juan 12:38 es una cita de Isaías 53. Y cuando nosotros comparamos los dos versos, vamos a notar que las citas del Nuevo Testamento no son palabra por palabra de lo que dice Isaías. Y hay una buena razón para eso. Y no es motivo de preocupación. Lo más probable es que el autor estaba citando la Septuaginta, ¿verdad? Que es la versión griega del Antiguo Testamento. Recuerde y eso nos dice a continuación, la Septuaginta es la traducción al griego del Antiguo Testamento y era la Biblia que estaba siendo usada comúnmente en el primer siglo antes de que se escribiera el Nuevo Testamento. Cuando los griegos conquistaron todo el mundo conocido, ellos exportaron su idioma a manera de hacer el griego, el idioma común entre todas las personas, el idioma común del mundo civilizado. Entonces casi todo el mundo hablaba el griego que se conocía como quiní o el lenguaje común de aquella época. Así que no era raro que las escrituras estuvieran traducidas al idioma griego. Es como es el inglés ahora, que es el idioma en común a donde usted vaya. Todos nos comunicamos a través del inglés. Si usted va a Israel, usted puede hablar inglés y le entienden. Si usted va a Francia, puede hablar inglés y le entienden. Si usted va a Alemania, puede hablar inglés y le entienden. De la misma manera que el griego era el idioma común en aquel tiempo, gracias a la incursión de Alejandro Magno. Así que cuando encontramos estas variaciones de una cita en el Nuevo Testamento, que hace referencia a una cita del Antiguo Testamento, y vemos que las palabras cambian, es seguramente porque los escritores están citando de la Biblia Septuaginta. Así que cuando Juan solía citar de Isaías, lo más probable es que estaba citando también de la Septuaginta. Recuerda que cuando traduce de un idioma a otro, se pierde un poquito porque ningún idioma es idéntico. Hay palabras que se encuentran en un idioma que no pueden ser traducidas a otro idioma. Yo encuentro esto con la palabra concuño. Por ejemplo, cuando le digo a las personas cuál es mi relación con el hermano Carlos, que somos concuños, no hay una palabra en inglés para decir concuño. Entonces, la única palabra más cercana a concuño es brother-in-law, que es cuñado. Entonces, encontramos ese tipo de variaciones morfológicas en el lenguaje que muchas veces dificultan la traducción de una palabra a otra. Y por esta razón, parece ser tan diferente dicho en griego que dicho en hebreo. Entonces, es por esta diferencia de los idiomas. Así que vamos a ver. Juan solía citar Isaías y lo más probable es que estaba citando a la Septuaginta, ¿verdad? Por las reglas gramaticales y por las reglas ortográficas encontramos esta diferencia. Uno puede hacer una traducción que parezca diferente, pero es precisa. Simple y sencillamente que hay palabras que no aparecen en el idioma, entonces tenemos que aproximarla a la palabra más cercana, ¿verdad? ¿Qué tenemos en nuestra Biblia? Nuestras Biblias son traducidas del hebreo al español, pero en el Nuevo Testamento, si el escritor está citando de la Septuaginta, tenemos del hebreo al griego al español. El Nuevo Testamento fue por una capa adicional de traducción. En el Antiguo Testamento sí se fue directamente del
hebreo al español, pero en el Nuevo Testamento sí pasa del hebreo al griego, finalmente al español. Entonces ya ahí tenemos las palabras que se pierden del hebreo al griego y las palabras que se pierden o cambian del griego al español. Eso nos da testimonio de las variaciones sutiles del fraseado entre el griego del Nuevo Testamento y el griego del Antiguo Testamento. Estamos hablando de los leccionarios, ¿verdad? Veníamos hablando de los leccionarios. Mientras un pastor está preparando un sermón para el domingo, solía escribir el texto sobre el cual estaba preparando ese sermón. Y estos leccionarios prueban ser una fuente muy valiosa de evidencia. Para eso del año 1899 había alrededor de 500 leccionarios conocidos, pero 100 años después, en 1999, habían alrededor de 2000 leccionarios que fueron descubiertos. Son muchos leccionarios, ahí hay sermones, hay escrituras, hay cualquier cantidad de recursos. Y en los más de 2000 leccionarios hay más o menos 36,000 citas del Nuevo Testamento. Lo emocionante de esto es que si tomamos todas esas 36,000 citas de los leccionarios, se pueden reconstruir los libros del Nuevo Testamento, excepto Apocalipsis y una parte del libro de los Hechos. Casi todo el Nuevo Testamento está reconstruido a partir de estos leccionarios viejísimos. Y eso debe animarnos, hermanos, a ver que Dios ha preservado su palabra a través de la predicación, pero debe animarnos a saber que los predicadores del primer siglo predicaban de todo el consejo de Dios. Solo porque faltan algunos versos de Apocalipsis y del libro de los Hechos, no significa que no predicaron de ellos, sino que simple y sencillamente no los hemos descubierto. Los leccionarios son importantes para nosotros porque proveen recursos de evidencia del Nuevo Testamento. Muchos de ellos son más antiguos que el manuscrito más antiguo existente. Los manuscritos más antiguos son del siglo IV y del siglo V, pero tenemos leccionarios más o menos del segundo siglo. Lo importante de esto es que sabemos qué había en la Biblia y qué era lo que predicaban sobre ella. Y podemos ver que en el transcurso de los años, el mensaje de la Biblia se ha mantenido puro, se ha mantenido fiel. Así que podemos tener la certeza de lo que está en nuestras Biblias hasta el día de hoy es el mensaje correcto de la palabra del Señor, preservado de manera sobrenatural para nosotros a través de la providencia de Dios. Lo importante de esto es que sabemos qué textos habían en la Escritura y qué predicaban con respecto a la palabra de Dios los siervos de aquel entonces. Así que, hermanos, no debería haber entre nosotros ninguna objeción y ninguna sombra de duda de que la veracidad del mensaje de la Escritura es o ha sido preservado de manera íntegra. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta por parte de alguno de ustedes. Todas estas cosas, hermanos, son importantes estudiarlas porque la mayoría de personas que se oponen a la veracidad de la palabra de Dios no conocen el proceso por el cual la Biblia fue, en primer lugar, inspirada y fue establecido el canon. Y en segundo lugar, no conocen tampoco la manera en la que fue preservada la Escritura hasta nuestros días. Que si nosotros vamos a hacer un recuento histórico de lo que hay en los manuscritos originales, podemos dar fe y testimonio de que lo que hay en esos manuscritos es lo que nosotros tenemos hasta el día de hoy en nuestras Biblias. Así que el Dios que inspiró las Sagradas Escrituras es el mismo Dios que las preservó hasta nuestro tiempo para que nosotros tengamos el mensaje de verdad de la palabra del Señor.
Así que todas estas cosas nos sirven a nosotros, hermanos, para poder presentar defensa acerca de nuestra fe y defensa acerca de la palabra del Señor. Saber cómo fue copiada, saber cómo fue transmitida, saber de la infalibilidad del sistema de copiado masorético. Saber que tenemos mucho más cantidad de manuscritos originales que cualquier otro documento antiguo nos da a nosotros como cristianos la autoridad para decir que la Biblia es la palabra de Dios. Hay más documentos, hay más manuscritos del Nuevo Testamento que lo que hay de las guerras gaélicas de los emperadores romanos. Sin embargo, la gente no pone en duda ni pone en tela de juicio la veracidad de los manuscritos históricos acerca de los romanos, pero sí pone en duda la veracidad de los manuscritos históricos cristianos, que son mucho más en comparación con estos otros y son más antiguos y que sobre todo se ha probado que la veracidad entre los descubiertos recientemente en comparación con los antiguos se sigue preservando su fidelidad. Nadie habla de eso y todo mundo acusa a la escritura de ser falsa y de tener brechas, pero aceptan sin ninguna objeción los manuscritos históricos que tratan con el Imperio Romano, manuscritos históricos que tratan con el folclore de los pueblos y todas esas cosas. Así que ahí nos damos cuenta de que no es una cuestión de eh, querer realmente encontrar una verdad, sino que es una cuestión de desacreditar totalmente todo lo que tenga que ver con Dios. Que no estamos jugando o no estamos conduciéndonos bajo las mismas reglas. Ahora, vimos entonces la doctrina de la inspiración y vimos también la doctrina de la preservación de las escrituras. Ahora vamos a pasar al párrafo 9 para continuar viendo acerca de las reglas de interpretación, la hermenéutica bíblica. No sé si hay alguna pregunta, si no, pasamos al siguiente tema. Y decimos tema visto, como dicen en la universidad. ¿No hay preguntas? Bueno, pasamos entonces al párrafo 9. Dice el párrafo 9, la regla infalible de interpretación de la escritura es la propia escritura. Este es el primer paso, es la primera regla y la más importante acerca de interpretación bíblica. Solo la escritura interpreta la escritura. Y a eso nos apegamos, a eso nosotros, por eso abogamos, y esa es la práctica con la que nosotros nos esforzamos en enseñar la palabra del Señor. Y eso es lo que nos diferencia de muchas otras denominaciones, porque nosotros interpretamos la Biblia únicamente con la Biblia. Lo que la Biblia no nos explica claramente en un lugar, nosotros lo explicamos con lo que la Biblia nos dice más claramente acerca de ese aspecto, acerca de ese tema. ¿Hola? ¿Me escuchan, Hoy sí hermanos? lo escuchamos, hoy sí, hermano. Me perdieron. ¿A dónde me dejaron de escuchar? Fue recién el último. Cuando estaba leyendo el primer párrafo. La regla básica. Ah, ok. Nos quedamos entonces en el párrafo 9. Sí.
Ok. Entonces les decía que para nosotros esa es la regla número 1 y la más importante de interpretación. Y eso es lo que a nosotros nos distingue de todas las demás denominaciones. Y es que tratamos de interpretar, nos esforzamos por interpretar a la Biblia con la Biblia. Mientras que otros lo que hacen es interpretar la Biblia con sus propias experiencias, con sus propias ideas y con sus propios pensamientos. Y en lugar de extraer lo que la Biblia nos está diciendo en un sentido literal, lo que muchas personas hacen, lo que muchos predicadores hacen, es poner sus pensamientos en el texto y hacer que el texto case con lo que ellos piensan acerca de una doctrina en específico. Y eso no es lo que estamos llamados a hacer. Dice el párrafo 9, por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier escritura, que no es múltiple, sino único, este se debe buscar por medio de otros pasajes que hablen con más claridad. Cuando nosotros nos encontramos con un pasaje espurio en las Escrituras, nosotros somos llamados a interpretarlo a la luz de los otros versículos que nos arrojan más claridad acerca de ese verso. Y eso es lo que hace nuestro estudio más riguroso, más objetivo, más cuidadoso de no caer en interpretaciones alocadas, más cuidadoso de no caer en manipulaciones que lleven a las personas a tener una idea equivocada de lo que Dios está tratando de decir, una idea contraria a lo que ese texto dice. Porque si nosotros nos ceñimos a esta regla, nos vamos a dar cuenta que la escritura interpreta la escritura y que es muy seria y muy objetiva cuando trata los temas que tienen que ver específicamente con nuestra salvación, con nuestra edificación, con nuestra glorificación. Nosotros no podemos meter en la Biblia nuestras ideas disparatadas o, como es muy común ahora, que incorporan, que meten en la Biblia algo que sacaron de un manuscrito o de un escrito gnóstico o de un libro apócrifo para poder entender lo que dice ese texto. Por ejemplo, hay ciertos predicadores que hablan de que en los tiempos de Enoc se daban en casamiento y comían y bebían. Entonces se van a buscar en el libro de Enoc qué era lo que eso significaba. Y el libro de Enoc narra que tenían experiencias sexuales entre humanos y ángeles. Y el libro de Enoc habla que había vampirismo entre la población humana, que comían la sangre de otros humanos, que había canibalismo, que había un montón de cosas fuera de orden y contrarias a lo establecido por la ley de Dios. Entonces ellos interpretan que lo que dice ese libro apócrifo de Enoc es a lo que está haciendo referencia la Biblia cuando dice que se daban en casamiento y que comían y bebían. Y simple y sencillamente, ese verso únicamente nos dice que la manera vana de este mundo era la que prevalecía en la población de ese entonces, porque habían olvidado el nombre de Jehová y le habían dado la espalda al Señor, y el pecado de la gente, el pecado de la humanidad había crecido en gran manera. Y en medio de toda esa maldad, Dios continúa cumpliendo su plan. Dios continúa apartando para sí a su remanente, a su pueblo, que en medio de toda la maldad, su plan redentivo se iba a desarrollar. Y eso es lo que nos importa. Esa es la línea que nosotros seguimos. No nos salimos de lo que dice el texto para ir a buscar qué dicen otros libros apócrifos, qué dicen otros documentos acerca de esta situación.
cuando se trata, obviamente, de interpretar el texto. Si nosotros buscamos un contexto histórico, arqueológico y, perdón, más objetivo, entonces sí, vamos a buscar otras fuentes, pero de mayor credibilidad, documentos históricos, documentos tradicionales y otras situaciones, y no documentos gnósticos, no documentos que sean, que tengan un origen cuestionable, ¿verdad? Pero en lo que es la interpretación de la escritura, únicamente nos ceñimos y nos basamos en que la escritura interpreta la escritura. No soy yo el llamado a imaginar o a hacer una interpretación alocada de lo que un texto quiere decir. La misma escritura tiene que darme la pauta a mí de lo que significa una cuestión. Y en los aspectos en donde no hay mayor claridad, pues debo dejar esos textos para que sea el Espíritu Santo el que traiga iluminación a su tiempo de lo que necesita, de lo que quiere decir esos textos. Si no está claro, si no está revelado en la Escritura, entonces nosotros no podemos darnos a la tarea de andar inventando o andar buscando. Como por ejemplo, ¿quién es el escritor de Hebreos? Algunos dicen Pablo, que toda la carta manifiesta el estilo literario de Pablo. Pero si en la Biblia no dice, en la Biblia no está manifiesto, nosotros no podemos inferir de una manera antojadiza que el escritor de la carta de Hebreos era Pablo. Si la Biblia no me lo dice, entonces hasta ahí tengo que dejarlo. El Señor sabe por qué no quiso que supiéramos quién era el escritor de esa carta. Y como no está en otros pasajes más claros, entonces no lo vamos a saber hasta que estemos en el cielo. Pero el Señor nos dejó la carta de Hebreos, que es una carta magnífica y hermosísima que nos habla a nosotros acerca del sacrificio de Cristo y que compara muchas simbologías con los sacrificios rituales en comparación con el sacrificio de Cristo y lo lleva de la mano para explicarnos en qué consiste la justificación nuestra ahora. Es una carta hermosísima y en eso es lo que nos tenemos que centrar. En la importancia de la carta, no en cosas que no están ahí para que nosotros sepamos o para que nosotros andemos averiguando o que nos hacen extraviarnos de la fe. Entonces, esta es la importancia de entender este principio importante, que la Biblia se interpreta únicamente con la Biblia. No sé si hasta aquí hay preguntas, hermanos. Seguimos con el párrafo 10. Bueno, sigamos con el párrafo 10 entonces. El juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Y este párrafo es muy importante, hermanos, porque si ustedes recuerdan, el trasfondo en el que es escrita la confesión es el trasfondo de la reforma, es el trasfondo en que estaba siendo cuestionado el Concilio Vaticano y la autoridad del Papa mismo, porque anteriormente cualquier controversia religiosa se decidía por el Papa y el Colegio Cardinalicio. Ellos eran la máxima autoridad y lo son aún para la Iglesia Católica Romana. Cualquier controversia, ellos la resuelven inmediatamente yendo al Papa y yendo al Consejo Cardinalicio. Entonces el Papa en consejo con los cardinales, con el magisterio de la Iglesia,
norman sobre una situación. Son la autoridad que deciden cuál es la resolución de esa controversia. Sin embargo, para los reformadores y para los escritores de la confesión, el juez supremo por el que debe decidirse toda controversia religiosa y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. A dicha Escritura, así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Y eso es lo que marca la diferencia esencial entre ser católico romano y ser protestante. Si nosotros preguntamos a un católico quién es la máxima autoridad de la iglesia, el católico y no solamente los católicos, sino que el mismo catolicismo de la iglesia católica nos dice que es el Papa de Roma. Sin embargo, para nosotros, usted le pregunta a un protestante quién es la máxima autoridad de la iglesia, son las Sagradas Escrituras. Porque a ellas nos sometemos, a ellas nos remitimos para poder encontrar cualquier resolución a una controversia o a un conflicto. Vemos esto en las Escrituras. Mateo 22, 29 nos dice acá. Vamos a ver qué nos dice. Mateo 22, 29. Entonces respondió Jesús y les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Claro, porque lo que pasaba acá era lo mismo que pasaba con la Iglesia Católica en el tiempo de la Reforma. La Iglesia había oscurecido la práctica de consultar las Escrituras y la había reemplazado por las tradiciones de los hombres. Entonces, al igual que con los católicos en el tiempo de la Reforma, el Señor llama a los fariseos a leer nuevamente las Escrituras y a decir: ¿no habéis oído? Luego nosotros vemos que Jesús hace como una reinducción en el Sermón del Monte acerca de todos los mandamientos. Porque el Señor les comienza a decir la ley, les comienza a recitar la ley y les dice: habéis oído, no matarás, mas yo os digo. Y tenemos que ser cuidadosos que con ese "mas yo os digo", Jesús no está eliminando la ley, no está en ninguna manera desestimando lo que dice la ley, sino que está amplificando el sentido y el contexto de lo que esa ley dice. Lo que Jesús dice es que el homicidio o el mandato a no matar no solamente se limita a lo que enseñaban los fariseos, a las obras externas, sino que todo el consejo de la palabra de Dios nos lleva a preservar la vida de nuestro prójimo, a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso significa que cualquiera que odie a su hermano en su corazón ya ha cometido homicidio contra él. Entonces Jesús les dice: habéis oído, mas yo os digo que esto es lo que esto significa. Jesús siempre se remitía a la Escritura. Vemos también esta práctica constante en los apóstoles. El día lunes estudiábamos con nuestros hijos Hechos 2, del 13 al 42, y mirábamos el sermón de Pedro. Después de que los apóstoles están reunidos en el aposento alto y reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas, comienzan a glorificar a Dios en los lenguajes de las nacionalidades ahí presentes,
que eso fue esa manifestación espiritual, inmediatamente después de eso, de haber recibido el Espíritu Santo los capacita para predicar la palabra de Dios a las 3,000 personas que había reunidas ahí para ver lo que estaba pasando. Y la manera en cómo Pedro presenta el mensaje de Cristo y el testimonio de Cristo es a través de la Escritura. Ustedes van a ver, pueden leer ese pasaje de Hechos 2, del 14 al 42, donde nos narra acerca del testimonio de Pedro, y van a ver una y otra vez que Pedro cita a David. Pedro está dando testimonio acerca de Jesús desde los Salmos. Qué hermoso eso si nosotros agarráramos los Salmos para evangelizar. Imagínense, eso era lo que estaba haciendo Pedro ahí, yéndose nuevamente a las Escrituras para resolver una controversia religiosa. ¿Cuál era la controversia religiosa? Que el Señor ha traído salvación, que Jesús es el Señor y que el Señor nos ofrece ahora un nuevo pacto. Y eso era algo terriblemente controversial para aquel momento en el que para ellos el profeta más importante era Moisés y lo más importante era cumplir con la ritualidad de la ley. Jesús confronta aquí a los fariseos acerca de esa ritualidad de la ley, como lo hace también en el Sermón del Monte. Porque la Biblia es el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas, por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares, cuya sentencia debemos acatar, que no puede ser otro, sino la Santa Escritura entregada por el Espíritu. Y a dicha Escritura así entregada, se reduce nuestra fe en última instancia. Quiero quedarme hasta ahí, hermanos. Quiero escuchar algunas reacciones de parte de ustedes. ¿Tienen preguntas, aportaciones? Me gustaría que pudiéramos interactuar en estos pocos minutos que nos quedan. No, bueno, solamente, pastor y hermanos, solamente ver toda la trayectoria y el asidero de verdad que hay en la copia y luego hasta donde nosotros estamos a través de los siglos, cómo hemos, nosotros somos, ¿verdad?, beneficiarios de todo lo que han hecho otras generaciones, dar, ¿verdad?, esa íntegramente lo que dice la palabra de Dios. Y que también nosotros debemos de velar desde, ¿verdad?, en este momento de la historia, también velar porque se predique lo que dice la palabra de Dios. Creo yo que tal vez no es para nosotros no hacer el reto de copiar o de estar traspasando de la Biblia a otra generación, pero sí nos toca, ¿verdad?, velar para que se predique, ¿verdad?, lo que dice la Biblia y sobre todo, ¿verdad?, lo que los eruditos en este tema trataron de hacer desde un principio, cuidar eso. Amén, amén. Y esto, hermanos, es muy importante que nosotros lo estudiemos porque es la doctrina de nuestra iglesia y cuando nosotros hablamos de sola escritura, nos referimos a eso. Cuando nosotros hablamos de que creemos únicamente en la escritura como el juez supremo en toda controversia religiosa, estamos hablando de esto. Y todos nosotros, como miembros de Estandarte de Verdad, tenemos que ser capaces de ir por la confesión y enseñarle a las personas lo que nosotros creemos acerca de las escrituras. Sí. Va a llegar un momento en que estemos confrontados y en que alguien nos pregunte, pero bueno, ¿cómo puedes saber que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo puedes saber o cómo puedes tener la certeza de que lo que estás leyendo ahorita es verdadero y ha sido
preservado a través de los tiempos. ¿Cómo sabes que no fue adulterado en algún momento de la historia? Entonces usted tiene que ser capaz de poder ir de vuelta a estas lecciones, y poder consultar nuevamente el capítulo 1 de la confesión y leer y estudiar y presentarle a las personas por medio de todos esos versículos que nos da ahí la confesión, a qué nos referimos nosotros con que la Escritura es el juez máximo y es el fundamento sobre el cual nosotros hacemos la iglesia. ¿Verdad? Cuando nosotros decimos sola Escritura, estas son las cosas que nosotros creemos acerca de la Escritura. Así que tenemos que volver una y otra vez a repasar todos estos enunciados. Cuando discipulamos a nuestros hijos, cuando discipulamos a nuestra familia y cuando enseñamos a miembros nuevos acerca de la palabra de Dios, estas son las cosas que enseñamos. Que la Biblia, el canon de la Biblia, son los 66 libros de la Escritura, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. Que no hay más libros inspirados por Dios que esos 66. Cualquier otro libro es apócrifo, deuterocanónico, y no es inspirado por Dios ni es autoritativo para la iglesia. ¿Verdad? Cuando hablamos de la sola Escritura, hablamos de que Dios inspiró a hombres santos a lo largo de los años, en diferentes tiempos, en diferentes épocas, pero preservó de manera sobrenatural la unidad, la verdad del mensaje para llevarlo a nuestros días, para traerlo a nuestros días. Y nosotros sabemos que lo que tenemos ahora como la palabra de Dios es verdad y es autoritario para la iglesia. Por lo tanto, nos esforzamos en cumplirlo. Y cuando interpretamos un mensaje, lo hacemos a la luz de otros pasajes. Esa es, hermanos, la doctrina de la Escritura. Y finalmente lo que vimos, ¿verdad? Que el juez supremo en toda controversia religiosa es la Biblia solamente. Así que eso es lo que enseñamos nosotros al margen de la doctrina de las Sagradas Escrituras. Y es muy hermoso ver que el primer capítulo de la confesión dedica a poner el fundamento sobre las Sagradas Escrituras. De manera que nosotros en el tiempo no podemos desligarnos de este compromiso que tenemos con las Sagradas Escrituras. No podemos desligarnos y tener la palabra en una estima más baja que lo que nuestros padres establecieron cuando redactaron ahí la confesión y dejaron escrito para nosotros qué era específicamente lo que nosotros creíamos acerca de la Biblia. Y así lo enseñamos, así lo transmitimos a otras personas. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si no hay más preguntas, entonces vamos a terminar el tiempo orando. Voy a pedirle a Alejandro que nos despida con una oración. Hermano, a mí puede que me caiga llamada, mejor ponga otro. Bien, Gerard. Amén. Oramos. Amén. Padre amado, gracias Señor bendito por este tiempo que nos has permitido a través de este medio, un tiempo especial de estudio, Señor, en lo cual tú nos muestras, Señor bendito, la veracidad de tu palabra, Señor, el juicio de tu palabra, Señor, y todo el esfuerzo de los antepasados, Señor, por mantener esta escritura infalible, Señor, exacta, Señor, revisión tras revisión, Señor, y que no sea de doblez erróneo para nuestras generaciones, Señor. Guárdala en nuestro corazón, Señor, y permítenos defender tu sana doctrina, Señor. Y encomendamos, Señor, cada uno de nosotros, Señor, a lo largo de la semana, Señor, a seguir, Padre, instruyéndolos en tu palabra, seguir orando unos por otros, Señor, y seguir siendo un cuerpo genuino de Cristo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.